Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que te encuentres, quiero bendecir tu vida y todo aquello que te rodee en el nombre de Jesús. Adicionalmente, darte la bienvenida a este nuevo programa llamado Decálogo, donde tendremos la única intención de escudriñar la palabra y llevarnos cada vez más a una comunión más cercana con el Padre, por medio de todo aquello que escribió Él en las Escrituras. Por eso, darte la bienvenida y un abrazo fraterno. Dios te bendiga e iniciemos. Hablar de espiritualidad y fe es algo muy complejo, pero debe hacerse. Así que sean ustedes bienvenidos y comencemos. Pero para iniciar a hablar del tema del día de hoy, debemos hacer una pequeña introducción. Más allá de mis experiencias o de mi palabra, lo importante en este programa es que la palabra de Dios hable. Solamente quisiera hacerles referencia a la imagen que tenemos el día de hoy en fondo, que es la relación por un lado del hombre, por otro lado Dios. Buscando siempre entrecruzarse, siempre buscando una comunión. Sin embargo, vemos que está fracturada en el medio. De esa manera, iniciaremos pues el estudio de cómo es la relación ideal entre el hombre y Dios. Y para iniciar el tema del día de hoy, vamos a empezar con la lectura de Mateo 9, del 9 al 13. Y dice: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Para un pequeño contexto histórico, a través de la escritura vemos que todas aquellas personas que se encargaban de los tributos siempre eran personas corruptas y que ponían un gran yugo sobre los seres humanos, que estaban bajo su, jurisdicción. Y aunque eso no es lo más llamativo, es importante tenerlo en cuenta. Ahora, hablando un poco ya del contexto del tema del día de hoy, el decirle a Jesús, sígueme, y que Él se levante y le siga, es un acto de fe que demuestra el hecho de ni siquiera haber puesto en tela de duda quién era Él, qué manifestaba Él, y eso es un acto de fe que este versículo nos entrega. El 10 dice: Y aconteció que él estado sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aquí no estamos hablando de personas con enfermedad orgánica, estamos hablando de personas que están fallando en su interior, que son pecadores, que necesitan una sanación interna. Pero lo trascendental del estudio de hoy no está en ninguno de los versículos anteriormente leídos, sino finalmente el 13, que dice: Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, Jesús nos está hablando directamente de que Él no desea ningún tipo de sacrificio, de dientes para afuera, de acciones para afuera, ¿cierto? De parte de nosotros. Todo lo contrario, Él está hablando de nuestro interior, de nuestra salvación y lavamiento interno. Y para eso vamos a irnos a estudiar el siguiente versículo en el Antiguo Testamento, para mostrarles, hermanos, que esto no es del Nuevo Testamento, sino que viene siendo hablado y proclamado por los antiguos profetas. Y el primer versículo dice: Jehová dijo así: El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Con esto, el profeta lo que nos está hablando es que la magnificencia de Dios es tal que no habrá ningún tipo de lugar físico o alguna edificación humana que pudiera darle lugar de guarda. Es decir, que Él pudiera contener por cualquier cosa física creada por el hombre. Que es allí donde empieza a darse cuenta la persona al leer estos versículos relacionados, que no hay nada que haga el hombre en su esfuerzo como hombre para poder agradar a Dios. Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Dios. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra.
Mira que Dios está hablando a través del profeta diciendo que mirará al pobre y humilde de espíritu, no aquellos que se ensalzan, no aquellos que creen que por estar guardando X o Y razón son más espirituales que otros. Al contrario, aquel que se considere más pobre, más humillado, es aquel que encontrará vista de parte de Dios. Pero no solamente es ser pobre de espíritu o estar humillado internamente, sino también es el entender que es por medio de la palabra de Dios que Dios nos habla. Y por eso al final de este versículo nos habla: que tiemble a mi palabra. Ese es uno de los requisitos más importantes que a través de la lectura del Antiguo Testamento vamos a entenderlo. Pero continuemos. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo, porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Es bien conocido que en el Antiguo Testamento estas eran formas de ofrenda o de holocaustos ante Dios para poder perdonar todos los pecados, es decir, para darle muerte al pecado en vez de muerte al hombre. Acaba el versículo, nos da claridad de que esto es el famoso dicho que tenemos nosotros en Latinoamérica de hecha la ley, hecha la trampa, porque escogieron sus propios caminos. Es decir, a pesar de que entendían de que había una ley, que había una forma de caminar hacia Dios en santidad, ellos escogieron sus propias formas de caminar y su alma amó sus abominaciones. Es decir, que el proceso anteriormente mencionado de los sacrificios se volvió simplemente un proceso rutinario, ¿cierto? Para poder estar, entre comillas, bien con Dios. Vamos al versículo 4. Y también yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Es decir, está hablando directamente con las personas que guardaban una ley realmente rígida, que era la que heredaron directamente de Dios los judíos, que era todo ese proceso de guardar no solamente la ley que fue entregada a Moisés, sino después la ley para los hombres, rituales, de comportamiento, etcétera, etcétera. Y aquí lo que está diciendo el profeta, apoyándonos en el versículo anterior, es: aunque ustedes recibieron esa forma de matar el pecado, de morir al pecado, ustedes siguieron haciendo lo que se les dio la gana, ¿cierto? Y es por eso que Dios dice: ok, yo voy a darles escarnios, ¿cierto? Conforme a lo que ellos están haciendo realmente en su corazón, ¿cierto? Porque dice que traerá lo que ellos temieron, es decir, lo que solamente Dios conoce, no lo que hablan ellos, lo que expresan ellos, sino lo que está internamente en ellos. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron. Porque esto es una condición muy común que debemos empezar a conocer, que es: el pueblo de Israel siempre ignoró a todos los profetas de parte de Dios. Y es por eso que habla de esto. Versículo 5. Oíd la palabra de Dios, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. Dijeron: Dios sea glorificado. Pero Él se mostraba para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Es este versículo importante porque nos está hablando directamente a todos aquellos que realmente estamos arrepentidos de nuestros pecados, que estamos siguiendo un camino de santidad y que buscamos esa comunión con Dios. Porque todos aquellos que no están en esa comunión con Dios, que no la buscan, siempre van a aborrecer a aquellos que sí. Adicionalmente, aquí está dando una promesa del profeta para todos aquellos que cumplan el arrepentimiento interno. Y dice: Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Versículo 6. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniese dolores, dio a luz hijo. Esto parece que nos podría llevar a otro tema, ¿cierto? Que en algún momento vamos a empezar a dialogarlo, pero es básicamente una referencia del profeta a la promesa de tiempos venideros. Es decir,
toda esta historia que estamos tratando de narrar del arrepentimiento verdadero y no ritual ante los pecados del hombre, lleva como fin último al arrebatamiento final por parte de Jesús a todos los hombres y al juzgamiento de ellos. 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá en una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio luz a sus hijos. Y nuevamente empezamos ya a dialogar de la incapacidad de creer de las personas, ¿cierto? Porque no todos aquellos que hacían el proceso de santificación y holocausto de los pecados buscaban ese perdón de los pecados. En otro momento continuaremos la lectura completa del capítulo 66 porque hemos abordado a aquellos versículos que hablaban del verdadero arrepentimiento. Vamos a continuar leyendo versículos del Antiguo Testamento que nos muestren realmente la petición de Dios a los hombres, contrario a este ritual que se ha venido desarrollando en todo ese proceso. En 2 de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y esto es una promesa muy sencilla de entender. Él no está hablando de que debamos hacer esto, debamos hacer aquello de forma externa, sino es un proceso más interno. Y es aquel lo que a los hombres no les gusta, ¿cierto? Porque eso requiere un proceso de desprendimiento interno que, al parecer, a través de todo el Antiguo Testamento no se da. Otro versículo que me gusta bastante es Joel 2:13. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Aquí lo importante no es entender el amor de Dios, porque en este momento no estamos estudiando el amor infinito y misericordioso de Dios. Lo que estamos estudiando es que el arrepentimiento no se da en obras, como lo dice Joel en las primeras dos partes de este versículo. Rásguese el corazón y no las vestiduras. Lo material a Dios no le interesa, porque Él lo ha creado, Él lo ha dado. Si tú se lo devuelves es simplemente volver una prenda al dueño. Mas aquel arrepentimiento de corazón es eso lo que está buscando Dios de nosotros. Y es menester, para continuar el desarrollo de nuestro tema, leer Ezequiel, el capítulo 18 de 21 a 32. Por cuestiones de tiempo, voy a leer solamente los versículos más relevantes, pero les aconsejo que en su casa, en su hogar, lo lean completo. Sin embargo, versículo 21. Mas el impío, si se apartare de sus pecados que hizo, y guardare mis estatutos, e hiciere según el derecho y justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Más adelante él lo que empieza a desarrollar es la idea de aquellos justos que se apartan del camino, cómo van a ser ellos castigados. Pero lo que encuadra el tema del día de hoy está en el versículo 32, que dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Convertíos pues y viviréis. Es un proceso de conversión interna que Él nuevamente a través de su palabra nos dice: yo no quiero sacrificios, yo quiero es que se arrepientan de corazón. Y finalmente, para cerrar el capítulo del Antiguo Testamento, me es importante mostrarles que este arrepentimiento, aunque es interno y es una entrega personal, también tiene parte de Dios. Por eso tenemos que leer Ezequiel 36, el versículo 26 al 28. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es la promesa que a través de todo el tema que estamos hablando el día de hoy, que cuando tú das un paso adelante y te arrepientes de forma personal, verdadera, interna ante Dios, Él también empieza a actuar dentro de ti, dándote un corazón nuevo, sensible a la palabra y sensible a su voluntad. 27.
y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Porque es eso justamente lo que empezábamos a hablar al inicio del programa del día de hoy, que es la ley y la forma de andar hacia Dios en su santidad es imposible solamente por fuerzas de hombre. Y es por eso que por medio de Ezequiel nos está dando esa promesa. Tú arrepiéntete, dice el Señor, que yo te daré un corazón nuevo, ¿cierto? Pero no solamente un corazón nuevo y sensible a mi palabra, sino que entrará en ti mi espíritu que hará posible el andar y guardar mis estatutos y caminar en santidad. 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios, ¿cierto? Es básicamente aquello que vamos a empezar a desarrollar en el Nuevo Testamento, que es un poco más sencillo y más entendible, pero que ya venía dándose a los hombres en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que esa relación estaba rota, estaba plagada por defectos del hombre y por ello necesitamos en ese momento histórico que naciera Jesús y Él nos trajera el verdadero mensaje. Y para esto tenemos que volver a Mateo 9, con el cual abrimos el tema, pero esta vez vamos a ir al versículo 2, del versículo 2 al 8. Y dice, y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. El cuarto versículo es muy importante y dice, conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Eso es algo maravilloso porque trae, digamos, a colación siempre de que no importa lo que hagan todos los hombres de boca para afuera, ¿cierto? O en sus acciones, sino importa para Jesús y para Dios lo que está dentro de ellos, ¿cierto? Porque las personas tratan siempre de mostrar su mejor rostro, pero es lo que está dentro lo que importa para Dios. Y Él le responde, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Este es el corazón del mensaje de hoy, porque Dios a través del arrepentimiento del corazón nos dice eso, levántate y anda. No tengas en cuenta esos pecados, sino tu arrepentimiento, aquello que está haciendo que tú seas una persona cada vez más dada a la palabra y más en santidad, ¿cierto? Porque a pesar de que tú seas el mayor pecador de todos, Dios te está diciendo a través de esta palabra que no importa absolutamente nada de lo que hayas hecho, solamente deja de pecar, arrepiéntete y deja de pecar. El 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Eso, queridos hermanos, es básicamente el mensaje del día de hoy. El arrepentimiento y la fe con la cual ustedes entregan esos pecados a Dios es la única manera de estar justificados ante los ojos de Dios. Para continuar con el tema de hoy tenemos que leer Mateo 3, del versículo 7 al versículo 9. Y dice, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, estas personas que decían cumplir la ley y decían que eran perfectos ante los ojos de Dios, iban a uno de los que ellos acusaban, Juan el Bautista, de muchas otras cosas que en otros momentos hablaremos. Y por eso él les pregunta, ¿quién les enseñó a huir de la ira de Dios? 8. Los reprende de esta manera diciendo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Nuevamente hablamos del arrepentimiento, no estamos hablando de las obras que el hombre entregue, sino del arrepentimiento interno. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a Abraham hijos aún de estas piedras. Y eso es básicamente
Otro tema que vamos a ir comentando a través del programa Decálogo, de cómo los fariseos y en general las sectas judías consideraban que ellos eran merecedores de la vida eterna, pero a través de todo el evangelio se les muestra que no. Para ir ya redondeando el tema de hoy, tenemos que irnos a 2 de Pedro 3:9 y dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino queriendo que todos procedan al arrepentimiento. Y es allí donde tenemos que cerrar ya el tema del día de hoy, porque la Biblia está llena de este tipo de versículos donde nos hablan de que no es por medio de las obras del hombre, ¿cierto?, sino por la fe y el arrepentimiento que nosotros encontramos gracia ante los ojos de Dios. Es por eso, hermanos, que el tema con el cual deseaba yo abrir este programa era justamente eso: tener en cuenta que el arrepentimiento es el único camino para agradar a Dios, y nosotros debemos tenerlo de una forma sincera, no haciendo rituales de sacrificio, de cualquier tipo de cosas que crean ustedes que encuentra beneplacia ante los ojos de Dios. Contrario, todo lo contrario, es un arrepentimiento interno, examinar nuestro corazón, nuestro pensamiento, y de esa manera encontrar cuáles son los malos caminos que tenemos nosotros en el corazón. De esa manera renunciar y morir a todo ello para encontrar los ojos de Dios. Y todo este arrepentimiento, ¿a dónde nos lleva? ¿Cierto? Que es una pregunta muy importante en nuestra vida como creyentes. Básicamente tendríamos que leer Juan, versículo 14, del 6 al 7. Y Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si tú, hermano y hermana, quieres tener una relación con el Dios Padre, primero debes conocer a Jesús y entender que su sacrificio es la única forma en la cual todos nuestros pecados fueron muertos en una cruz y podemos entrar en una relación íntima con el Padre. Es ese el mensaje más importante después del que estamos viendo. Arrepiéntete, sal de esos caminos, pero no salgas de ese camino al mundo a que te devoren los lobos. Contrario, debes dejarte llevar y guiar por Jesús, porque fue la única manera o el único que encontró ese agrado de Dios, y es quien intercede por nosotros y es quien obra por nosotros. Pero ese es otro tema que iremos desarrollando. Espero que les haya agradado el día de hoy, y oraré un poco, Señor, por todos aquellos que están aquí, Padre Santo, para que su vida sea organizada ante tus ojos, para que el arrepentimiento verdadero venga a su vida, Señor, y que no sean llenos de rituales, Señor. Líbralos de las cadenas de la mentira, líbralos de las cadenas del pecado, Señor, y que vengan a tu camino, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su presencia. Dios los bendiga y nos vemos en un segundo episodio.